Ok, el siguiente tema deberá resultar algo práctico y sencillo, así que vamos con él, es barras. Y estas son las líneas horizontales que unen figuras con corchetes. El número de barras corresponde al número de corchetes. Entonces, por ejemplo, ahí al iniciar tenemos dos semicorcheas que van a tener dos corchetes y vemos cómo las barras representan cada uno de esos corchetes y permiten que visualmente la semicorchea pueda verse sobre todo más compacta. Imagínense andar escribiendo semicorcheas así en toda la música, la verdad es que ocuparía mucho espacio. Entonces esta cuestión de barras ayuda mucho a compactar el espacio y que sea todavía más claro y más entendible. En caso de que tuviéramos un puntillo y una semicorchea, una corchea con puntillo y una semicorchea, lo escribimos de esa forma y si fuera al lado contrario, de igual forma tiene que ir. Y por ejemplo, para definir que las barras corresponden al número de corchetes, por ejemplo, tenemos dos fusas abajo con tres corchetes y entonces debiéramos de ponerle tres barras. Espero que este tema no deba ser muy complicado, ustedes lo usan continuamente, casi diario me imagino. Lo siguiente es lo que puede ser potencialmente peligroso. Voy a saltarme divisiones prestadas porque quiero ir primero a tresillos. Dice que son la división de notas en grupos de tres, donde generalmente se dividirían en dos. Voy a proceder a decir rítmicamente lo que está escrito ahí debajo de tresillo. Ta, ta, ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta, ta, ti, ti. No sé si entiendes lo que está pasando, pero tenemos una métrica de 4-4, que son negras, ¿sí? La negra, la división natural en esta métrica es que sea de 2, es decir, si divides una negra, te van a salir dos corcheas. Pero un tresillo es colocar una división de notas de 3 en donde normalmente las notas se dividirían en 2. Por eso encajo ahí tres corcheas en donde normalmente solo debieran caber dos. Y las uno con la barra para que sea claro y escribo ahí una pequeña ligadura donde debajo de esa ligadura anoto un 3 que me indica que eso debe ser o entenderse como un tresillo. Este tresillo funciona evidentemente cuando tengas métricas que se dividan en dos, ¿sí? Que sus pulsos lo dividan en dos. Si tienes una métrica que su pulso lo divide en dos, puedes usar un tresillo, porque si tuvieras métricas que sus pulsos los dividen en tres, pues no tendría sentido usar un tresillo, ya que de por sí sola la división natural es en tres. Entonces, este tresillo solo funciona en métricas simples, básicamente. Las métricas simples son aquellas que su pulso lo dividen en dos. Ahora, el dosillo es, y voy a decirlo así, es lo mismo, pero lo contrario. El dosillo es básicamente una división de notas en grupos de dos, en donde generalmente se dividirían en grupos de tres. Voy a proceder a hacer lo que está escrito ahí. Ta, 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 ta. ¿Ok? Puedes notar ahí al final en esas notas igual están unidas con la barra, están unidas con una ligadura y tienen un 2 debajo indicando que es un dosillo. El dosillo evidentemente va a funcionar, pues obviamente en donde tengas métrica compuesta, que es la que divide sus pulsos en tres. Ahora, dices tú, pero ¿eso en dónde lo encuentro? ¿Eso en dónde está? Hay varios ejemplos de donde sucede. Sobre todo el tresillo creo que debiera resultar mucho más sencillo de ubicar. Es fácil encontrar tresillos, relativamente. El dosillo puede ser el que sea más complicado, pero hay un ejemplo que voy a tocar y el dosillo aparece al final. Espero que lo puedan identificar.
es... Ok, hay que ser muy estrictos en ese sentido de atender a lo que está escrito y tratar de ser lo más fieles a lo que tenemos escrito en el himnario. Y el ejemplo de un tresillo puede ser, por ejemplo, esto. Espero que hayan escuchado ahí el tresillo. Es muy claro ahí cómo entra una división de 3 en donde normalmente se dividía en 2. A mí me gusta entender los dosillos y tresillos de la siguiente forma. De pequeño me encantaba jugar con esos cubos o a veces ruedas, círculos, que tenían figuras y que como niño tú tenías que identificar la figura correcta porque de otra forma la figura no iba a ingresar. Por ejemplo, un cuadro entraba con un cuadro, una estrella entraba con una estrella, un círculo con un círculo, un rectángulo con un rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gusta pensar en estas divisiones en estos tresillos y dosillos, como intentar meter un cuadrado en el espacio de un círculo y que sí funcione. Normalmente en este tipo de juegos pues no funciona, el cuadrado no entra en el espacio de un círculo y el círculo no entra en el espacio de un cuadrado, pero en la música aquí sí funciona. El cuadrado entra dentro del espacio del círculo siendo un cuadrado y el círculo entra en el espacio de un cuadrado siendo un círculo. No tienen que cambiar su forma, no tienen que dejar la división de 3 o la división de 2, sino que entran según corresponde. Y usar esto es usar división prestada. Dice división prestada, nombra la acción de importar agrupaciones rítmicas nativas de la métrica compuesta a la simple o viceversa. Por ejemplo, usar un tresillo es usar división prestada. Usar un dosillo es usar división prestada. Porque estoy usando divisiones que son naturales en otra métrica a la que fue destinada. Un tresillo pues es una métrica compuesta, un dosillo es una métrica simple. Usar tresillo lo voy a usar en métrica simple, usar dosillo lo voy a usar en métrica compuesta. Y la siguiente definición son divisiones irregulares, que son todas las demás divisiones que te puedas encontrar. Desde quintillos, seisillos, septillos, ochocillos o como se diga, nuevecillos, diecillos, onceillos, doceillos. La verdad es que no recuerdo bien exactamente los nombres elegantes que se les debe asignar, pero divisiones de 12, de 13, de 14, de 15. Por ejemplo, cosas que suenan de la siguiente forma. Vamos a ver qué no puedo usar para eso. Aquí, algo como esto. Todas esas cosas que escucharon como que... Todas esas son un montón de divisiones irregulares que ahorita no me voy a poner a contarlas, pero son parte de lo que deben de... Seguramente se han topado en música con divisiones irregulares así.